Hola, ¿cómo estás? Yo soy el profesor Oliver de Tecnodesarrollos y en esta ocasión te vamos a hablar acerca de las pruebas que existen para los UPS. Bien, tú ya sabrás que un UPS es una fuente de alimentación ininterrumpido. Entonces, básicamente estamos hablando de que un UPS tiene un suministro, tiene una alimentación de una carga y tiene un bloque de baterías que normalmente están alimentando al UPS cuando hay un corte del suministro para poder alimentar a la carga. Bien, de los UPS hay muchas tecnologías, muchas marcas, variedades de doble conversión, de stand-by, etc. Con regulador, sin regulador, etc. Hay muchas tecnologías. Bien, una de las pruebas que vamos a encontrar, que vamos a poder realizar es, número 1, pruebas en el suministro, ¿sí? En estas pruebas tenemos la caracterización. En la caracterización vamos a ver cómo se comporta el UPS como una carga hacia el suministro. Es decir, el UPS puede tener una unidad de conversión de alterna directa o rectificado. ¿Qué tipo de rectificado es? ¿Cómo se presenta en situación de corriente? ¿Sí? Estamos hablando si es senoidal o si es carga no lineal. Si es no lineal monofásico o si es no lineal trifásico. ¿Sí? Ahora, tenemos también la caracterización de contenido armónico. Lo del contenido armónico se refiere a su característica de consumo de corriente, ¿sí? También tenemos la característica de factor de potencia. Acuérdate que hay dos formas de medir factor de potencia. La de coseno del ángulo no sirve, que es la que normalmente a todos nos enseñaron en la universidad. Bueno, aquí se utilizan otros parámetros, que incluye potencia activa, potencia reactiva, el factor de potencia, el ángulo, porque puede tener una componente capacitiva e inductiva, o simplemente por el contenido armónico ya nos afecta bastante al factor de potencia. Otra de las características, de las variables que vamos a medir en la caracterización es precisamente potencia activa, potencia reactiva, cantidad de distorsión, THDI y consumo también. Muchas veces, aunque no tengamos carga, el equipo va a estar funcionando, va a estar generando un consumo. Eso va a ser un costo energético, ¿sí? Esas son las pruebas hacia la entrada, cómo se comporta con el suministrador. Hay otras pruebas que podemos realizar es hacia la carga. Aquí en la carga también podemos realizar cómo se está comportando la carga para saber si el UPS puede satisfacer a esa carga. Puede ser el voltaje, ¿por qué? Porque normalmente el UPS regenera el voltaje. También puede ser la corriente junto con THD de voltaje, THD de corriente. Podemos también medir el factor de potencia, también potencia activa, potencia reactiva, potencia aparente, factor de cresta, factor de potencia y factor de cresta, contenido armónico, individuales o cuáles son los dominantes. Y aquí muchas veces nos sirve para saber si el UPS puede satisfacer el factor de potencia de esa carga que vas a alimentar. Muchas veces los UPS vienen limitados por factor de potencia o por contenido armónico que pueden tener hacia su carga.
Entonces, antes de colocar un UPS, tienes que haber medido las características de la carga y tienes que evaluar si tu UPS puede satisfacer las necesidades de la carga. Esas son las pruebas que se realizan hacia la salida de UPS. ¿Por qué es muy útil? Porque muchas veces aquí se puede instalar un transformador de acoplamiento o transformador de aislamiento para reducir el contenido armónico. A veces la carga es muy sucia, tiene mucha distorsión que el UPS no puede satisfacer. Entonces hay que dimensionar un transformador aquí para poder reducir ese contenido armónico, para que el transformador sirva como un filtro que reduce el contenido armónico de corriente. Bueno, entonces si este fuera el caso, ya instalada la carga ya instalada tu carga, ya instalado tu transformador y ya instalado tu UPS, también se realiza una medición en este nodo para evaluar cuál es el desempeño de tu carga, para evaluar cuál es el desempeño de tu transformador y cuáles son las características eléctricas a la salida del UPS y a la salida del transformador, para evaluar cómo está trabajando el transformador, cómo está trabajando la carga y cómo está trabajando el UPS. Algo muy importante es que estas mediciones en este nodo y en este nodo deben de hacerse de manera simultánea. Si a estas pruebas de la salida del UPS realizamos en simultáneo el de las pruebas del suministro, todavía se vuelve mucho más valioso nuestro estudio porque tenemos el comparativo, cómo se encuentra con respecto al suministro, la salida y la carga. De esta manera evaluamos la característica de regulación. Esa es otra prueba que se maneja aquí, la regulación. ¿Por qué? Porque muchas veces tienes variaciones de tensión en el suministro, pones el UPS precisamente para regular y esta evaluación se puede hacer a la salida del UPS, evaluando su capacidad de regulación, y a la salida del transformador también para evaluar su capacidad de regulación, que va ligada hacia el suministro y hacia el consumo de la carga hacia el consumo de corriente de la carga. Bien, por favor, si alguien tiene alguna duda, ya sabe que nos puede contactar por WhatsApp para poderles guiar y asesorar en este tipo de pruebas. Todavía hay una prueba muy interesante que es en las baterías. Muy bien. Esta prueba de las baterías es muy interesante porque anteriormente se utilizaba la prueba de descarga. ¿Qué significa? La batería se ponía a cargar y luego se le sometía un corto o una carga muy grande para saber cuál era su caída de tensión. Eso ya no se hace porque es como un gancho al hígado a la batería. Pues lamentablemente, pues anterior no había la tecnología para poder probarlas. Ahora ya contamos con aparatos avanzados para poder probar la batería estando conectadas. Hay algo muy importante que si tú tienes que desconectar la batería para probarla, pues ya estás vulnerando la protección que el UPS te maneja hacia tu carga. Entonces, nosotros tenemos una tecnología con la cual podemos probar la batería sin desconectarla, por lo tanto no se vulnera el sistema. Otra cuestión es que aquí en la batería necesitamos evaluar varias cuestiones. Una, la tensión que la batería tiene. ¿Sí? Puede estar cargada, puede estar descargada, pero si tú tienes un banco de baterías, es muy importante saber la dispersión de voltajes que tienes para saber que todas estén a un nivel o cuánta disparidad tienes de tensión en cada una de las baterías. Otra prueba es la impedancia interna de la batería. Si tú te acuerdas, en la escuela una batería es un modelo en el cual tienes una impedancia interna, la cual es la que te permite suministro de corriente y caída de tensión. Bueno, las baterías, todo tipo de baterías tiene esta impedancia interna
que se va a degradar con el tiempo, con la temperatura y con el número de ciclos de carga y descarga a las cuales se ha sometido la batería. Entonces es muy importante comparar esta impedancia interna con la ficha de datos de la batería para saber si se encuentra confiable o si ya está próximo a su recambio o si ya en definitiva está para desecharse. Es bien importante que la batería, estas pruebas de la impedancia interna, la podemos realizar con la batería cargada, con la batería descargada, con la batería cargándose o con la batería descargándose. Es una tecnología que nosotros tenemos para que no estemos vulnerando la capacidad de protección del UPS. Hay otra prueba. Por favor, dudas al WhatsApp que tenemos, por favor. Hay otra prueba que podemos hacer que son la eficiencia. Muchas veces nos encontramos con empresas que tienen 2, 3, 4 UPS de distintas marcas, de distintas capacidades. Bueno, nosotros podemos hacer con un equipo de análisis de potencia, podemos realizar la medición en simultáneo del suministro y la medición en simultáneo de la carga. Y por lo tanto podemos evaluar sin que esté operando la batería. Podemos revisar la eficiencia. La eficiencia nos va a decir esta capacidad del UPS que tiene. Si está consumiendo aquí, por ejemplo, 1000 watts, pues que esté surtiendo aquí 1000 watts. En realidad, eso sería un UPS perfecto, pero no lo existe. ¿Por qué? Porque el UPS consume cierta energía. Entonces, ahorita, en estos tiempos que estamos tan competitivos en cuanto a la eficiencia, si a ti te interesa que consume 1000 watts, pues ¿cuánto le está entregando tu carga? ¿Sí? Si tu carga pide 10,000 watts, pues que tu UPS consuma lo menos posible para operar, pero que sí esté satisfaciendo a tu carga. ¿Sí? Otra de las pruebas que se hacen es, en vez de tomar la eficiencia del suministro, se toma la eficiencia de las baterías. Es decir, se corta el suministro, las baterías, cómo están suministrando. También es lo mismo. Si a ti te interesa que aquí satisfacer 1 kilowatt en tu carga, ¿cuánto estás tomando de tus baterías? Si, por ejemplo, aquí estuvieras tomando 1.3 kilowatts de batería para satisfacer 1 kilowatt de tu carga, es muy ineficiente este UPS, ¿sí? Entonces, esta eficiencia también se puede hacer de manera simultánea. Eficiencia contra el suministro y eficiencia contra las baterías. Y pues todo esto lo realizamos con equipos de medición muy avanzado para darle soporte a ustedes, nuestros clientes, en UPS. Muy bien, muchísimas gracias. Si tienes duda, por favor, manda un WhatsApp y te podemos asesorar en las pruebas de tus UPS. Yo soy el profesor Oliver de Tecnodesarrollos y estamos para servirte. Hasta luego.